Estamos agradecidos de nuestro Dios que nos ha permitido seguir llevando a cabo esta tarea de compartir la meditación de su palabra a través de esta serie de estudios sobre Primera Tesalonicenses. Para Franklin Álvarez y para mí, Ernesto Ramírez, es un verdadero privilegio poder compartir con nuestros hermanos estas meditaciones. Estamos en esta oportunidad en la entrega número 15 de esta serie. Como hemos visto hasta ahora, el Evangelio fue poderoso en lo que respecta a los predicadores, Pablo, Silvano y Timoteo, y efectivo en lo que respecta a sus oyentes, en este caso los tesalonicenses. Los versículos del 13 al 16, que será el bloque con que continuaremos tratando, veremos la respuesta de los tesalonicenses ante el Evangelio que les fue predicado. En esta ocasión solo vamos a considerar el verso 13 del capítulo 2. El motivo del agradecimiento inmediato que veremos por parte del apóstol Pablo fue por la manera en que los tesalonicenses habían recibido la palabra, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios, y cuán eficaz había sido esta entre ellos. El versículo 13 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses nos dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por lo cual, abre el apóstol este verso 13, y es del griego la expresión kaidia touto. Pablo da las gracias a Dios por la recepción de los conversos en Tesalónica de la palabra de Dios, y sigue con una descripción de la naturaleza de su recepción. La conjunción de apertura y, del griego kai, que la Reina Valera la omite, pero la Biblia textual la conserva, diría: y por esto damos gracias. Une esta conjunción estrechamente a este párrafo con el anterior en el que describió cómo el Evangelio fue entregado a los tesalonicenses. Sin cesar damos gracias a Dios. Sin cesar significa ininterrumpidamente, constantemente, incesante, siempre, sin pausa, continuamente, sin omisión. Este era el sentimiento no solo de Pablo, sino también de Silas y Timoteo, lo que hacía que estos tres hombres estuvieran en un continuo servicio de alabanza a Dios cada vez que pensaban en sus amados hermanos en Tesalónica. Gracias, del griego eucharisteo, está en tiempo presente, del griego, lo que denota que su sentimiento de gratitud por la recepción de su mensaje por parte de los tesalonicenses siempre estuvo en su corazón y mente, y por lo tanto continuaron dando gracias siempre. Pablo no solo era un gran predicador, sino también un gran hombre de oración. Todos los grandes predicadores del pasado fueron grandes hombres de oración. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos la frase reforma protestante? ¿En qué pensamos cuando nos comentan sobre los reformadores Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox? Tal vez pensamos en el regreso a la Biblia, las doctrinas de la gracia, las 95 tesis de Lutero o la institución de la religión cristiana de Calvino. Pensamos en libros, conferencias y debates teológicos. Sin embargo, pocos llegamos a considerar la importancia que los mismos reformadores le dieron a la oración. Thomas Kidd, profesor de historia en Baylor University, explica
que el acceso a las Escrituras en el idioma del pueblo y la doctrina de la salvación por gracia eran enfoques importantes para los reformadores, pero ellos y sus sucesores también lucharon por devolver la práctica de la oración a una base firmemente bíblica. De manera que podemos considerar la Reforma Protestante como un movimiento comenzado y conducido por el Espíritu Santo que dirigió al pueblo de Dios a redescubrir las Escrituras, en las Escrituras la doctrina de la gracia y a acercarse al trono de la gracia. Los templos biblicanos, que estamos celebrando nuestro centenario en este año 2020, no debemos olvidar que nuestros hermanos pioneros fueron grandes hombres de oración. George Mueller era un hombre de oración. En una ocasión le preguntaron cuántas horas pasaba de rodillas y respondió, cito, varias horas todos los días, pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme y cuando me levanto. Y las respuestas siempre siguen llegando. Mis oraciones han sido contestadas docenas de miles de veces. En cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, sigo orando hasta que llegue a la respuesta. Nunca me doy por vencido. En respuesta a mis oraciones, miles de almas han sido salvadas. Me encontraré con decenas de miles de ellas en el cielo, decía este hermano. Samuel Chadwick, en un libro sumamente inspirador que lleva por título La senda de oración, relata acerca de cierta ocasión cuando el doctor A.T. Pierson era huésped de Mueller en su orfanato. Dice, una noche, cuando todos se habían retirado a dormir, él, es decir, Mueller, le pidió a Pierson que lo acompañara en oración. Le contó que no había absolutamente nada en la casa para el desayuno de la mañana siguiente. Mi amigo trató de regañarlo y de recordarle que todos los negocios estaban cerrados. Mueller sabía todo eso. Oró como siempre oraba y nunca le contó a nadie sus necesidades, sino solo a Dios. Oraron, por lo menos Mueller oró, y Pierson trató de hacerlo. Se acostaron y durmieron. Y a la hora usual del desayuno, había comida en abundancia para 2,000 niños. Cierra el hermano este interesante relato de buen testimonio. Así es, hermanos queridos, que la oración es un arma poderosa y está al alcance de todos nosotros. Pero también el apóstol Pablo era un hombre agradecido. Le vemos escribiéndole a Timoteo y diciéndole en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. De acuerdo con esto, exhorta a que los santos estén marcados por un deseo de bendición para toda la humanidad. Exhorto, del griego parakaleo, de exhortar, o sea, incitar a alguien con palabras a que haga algo, es una positiva orden apostólica. A que se hagan rogativas. Tenemos que admitir que no es fácil diferenciar el significado de las palabras utilizadas aquí y no es necesariamente esencial, aunque sí, indudablemente que son útiles. Todas ellas están relacionadas con la oración y se refieren a las diferentes partes de ella o a distintas clases de pensamientos y deseos que se presentan ante la mente para suplicar por los demás. Con todo,
podemos observar algunos detalles. Cuando el apóstol habla de rogativas, que es la traducción del término griego desis, habla de peticiones especiales y definidas. La palabra viene de deo, el griego deo, que significa lo que quiero, lo que necesito. Por lo tanto, las solicitudes de esta naturaleza enfatizan el hecho de que el suplicante está necesitando la cosa solicitada. Oraciones, dice el apóstol Pablo, del griego proseuye. Calvino opina que este vocablo griego se refiere a toda clase de oraciones. Peticiones, dice el apóstol Pablo, del griego éutesis, es la palabra empleada comúnmente por el apóstol para referirse a aquellas oraciones que ofrecemos los unos por los otros. La palabra empleada en la traducción latina es intercesiones, relacionada con la palabra griega entungano, de donde viene eutésasis, y significa, por lo tanto, hacer una solicitud sincera a través del contacto con el abordado, que en este caso es Dios, para suplicar a favor o en contra, interceder, presentar una petición a un rey en nombre de alguien, pedir algo con urgencia e intensidad, alegar, suplicar, apelar o solicitar. En otras palabras, cuando intercedemos, nos presentamos delante del Señor para pedir, no por nosotros mismos, sino por otro u otros. Y finalmente, dice el apóstol Pablo, acciones de gracia, el del griego eucaristía. Debemos dar gracias por la misericordia de Dios con nosotros mismos. Es correcto y es apropiado también que demos gracias por la bondad de Dios hacia los demás. Debemos alabar que hay un camino de salvación provisto, que nadie está excluido de la oferta de misericordia y que Dios está usando tantos medios para llamar a los pecadores perdidos a sí mismo. Nunca debemos de orar sin dejar un espacio para darle las gracias a nuestro Señor. Y una pregunta interesante, amigos y hermanos. ¿Le estamos dando gracias a Dios por esta pandemia? Es posible que si no hubiera sido por ella, nunca hubiéramos orado tanto y leído tanto la Biblia. Quizás no nos hubiéramos detenido a escuchar estudios como estos, que en tiempos normales, en tiempos de este posmodernismo, donde la inmediatez es una de las características de ella, no, resúmeme, dame la cosa de una vez, de inmediato, satisfacción inmediata, podrían parecernos estos estudios áridos, difíciles y hasta aburridos. Tiempo tenemos ahora también para examinar nuestras oraciones. ¿Estás solo haciendo peticiones y más peticiones? ¿No hay espacio para las acciones de gracias? Durante años nos hemos limitado a pedir por nosotros y por los nuestros, pero nunca por los otros. Nunca habíamos orado por nuestros gobernantes, incluyendo los ancianos de nuestras iglesias, y solo nos hemos limitado a criticarlos, a cuestionar su capacidad espiritual, y cuánto más quizás hasta maldecirlos. Continúa el apóstol Pablo en este versículo 13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Pablo les recuerda a sus lectores
que ellos escucharon y recibieron el mensaje de nosotros, o sea, los misioneros, que lo llevaron por primera vez a Tesalónica. Pero para evitar cualquier posible malentendido sobre la naturaleza del mensaje que recibieron, el apóstol agrega enseguida a Dios, enfáticamente colocado inmediatamente después de nosotros, como marcando la clara distinción entre nosotros y Dios, como la fuente, Dios, la fuente principal del mensaje. Aunque traído por los mensajeros humanos, en realidad era el mensaje de Dios. Los misioneros, Pablo, Sila y Timoteo, fueron solo el medio para este mensaje. Lightfoot comenta, y cito, el apóstol traiciona una aprensión nerviosa de que puede estar reclamando inconscientemente algo para sí mismo. La incomodidad de la posición de las palabras, en el griego, touteo, de Dios, es la medida del énfasis de su descargo de responsabilidad. Es de Dios el mensaje. Lo trajimos nosotros, pero es de Dios el mensaje. Las recibisteis, continúa diciendo, del griego dehomai, significa recibir algo ofrecido o transmitido por otro. Este verbo es el que vemos en el Evangelio de Lucas, cuando Simeón tomó, el griego aquí aparece, dehomai, al niño Jesús en sus brazos, como nos relata Lucas capítulo 2, versículo 28. Tomar una actitud favorable hacia algo. El Señor Jesús le dijo a los judíos, refiriéndose a Juan el Bautista, Mateo capítulo 11, versículo 14, y si queréis recibirlo, ese recibirlo viene del griego, dehomai, él es aquel Elías que había de venir. Así que los tesalonicenses recibieron el Evangelio con agrado, la cual actúa en nosotros los creyentes. Actúa, del griego energeo, en y ergón, igual a trabajo, significa trabajar de manera efectiva para que algo suceda, energizar, operar, trabajar eficazmente. Significa poder en el ejercicio, y se usa en la Biblia solo hablando de poder sobrehumano. Trabajar enérgicamente de manera efectiva o eficiente. Producir energía. Estar en el trabajo para producir resultados. En este caso, es la palabra de Dios que actúa con un poder sobrehumano en los creyentes. Pena de aquellos creyentes limitados a alimentarse con mensajes apenas salpicados aquí y allá de trocitos de la palabra de Dios. Ay de los pastores que entretienen a sus iglesias con cancioncitas ligeras, con mucho ritmo, pero poco contenido. Ay cuando vienen las pruebas, no hay poder para enfrentarlas. Es el precio que se paga cuando tenemos en poco la palabra de Dios, que es la que puede dar el poder sobrehumano que en medio de la tormenta canta, porque sabe en quién ha creído. Quiere el Señor que en medio de esta terrible pandemia podamos decir, como el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza,
y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Aún en la cárcel, Pablo sabía que Dios todavía estaba en control. A pesar de los contratiempos y problemas que enfrentemos, podemos confiar completamente en nuestro Dios. Queridos hermanos, terminamos aquí este análisis de este verso por el día de hoy. Continuemos orando para que el Señor nos ayude a seguir escudriñando su palabra. Y muchas gracias por el tiempo que nos dispensan y que el Señor les bendiga abundantemente.